Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz y el día de hoy voy a hablarles a ustedes sobre este temario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ya que si tú quieres postular a esta casa universitaria, tú tienes que saber cuáles son los temas que siempre suelen preguntar en los exámenes de admisión. Para esto, tengo aquí enfrente lo que es el temario de la Universidad Nacional de San Agustín, del cual vamos a trabajar cada uno de los cursos y yo voy a resaltarte los temas recurrentes del examen de admisión, ya los que siempre tú vas a ver que van a venir, ¿ya? Por ejemplo, empezamos con el primer componente, ¿ya? El primer curso, que es el curso de razonamiento matemático, como pueden observar aquí, ¿ya? Y vamos a empezar con la parte de razonamiento lógico como tal. En razonamiento lógico, lo que te van a preguntar, los temas son, como puedes ver acá, qué es la lógica, todo lo que es su definición, su importancia, los términos lógicos, las inferencias inmediatas, los argumentos, te va a venir la lógica proposicional, las fórmulas proposicionales, el análisis de la validez de las fórmulas, el cuadrado tradicional de oposición, la lógica de clases, las formulaciones y diagramas y los silogismos, el silogismo categórico. ¿Ya? Esa es la parte de razonamiento lógico. Ahora, tú dirás, y profesora, ya me mencionó usted los temas, pero ¿cuáles son los temas que me vienen más? A ver, si la universidad coge este componente de razonamiento lógico y te hace preguntas, lo que más suele venir, mis amores, es qué es la lógica. Esa es una que siempre suelen preguntar. ¿Qué es la lógica? Sus definiciones, sus premisas, sus conclusiones, la inferencia, la verdad, la validez. Eso siempre van a preguntar. ¿Ya? Ahora, dentro de lógica, otra cosa que he visto que bastante últimamente lo están preguntando es sobre los argumentos, ya más que en la parte teórica, ya, en los argumentos te van a preguntar más parte práctica, ejemplos, ejercicios, ¿no? Donde te van a poner un ejemplo y te van a decir qué tipo de argumento se ha utilizado. Eso sí te recomiendo sí o sí que estudies, belleza, ya, los argumentos. Ahora, con referencia a lógica proposicional, es algo que sí preguntan, más no es algo que últimamente es recurrente, pero yo sí te lo recomiendo como un tema que probablemente en algún momento lo van a preguntar continuamente, porque eso se caracteriza en la universidad. Hay temas de forma general que siempre van a preguntar, pero hay otros que rara vez los preguntan, pero sí están en el punto ahí para que la universidad te vayan a preguntar. Así que uno de ellos es sobre lógica proposicional, es decir, la clasificación y tipos de proposiciones, lo que es la disyuntiva exclusiva, la conjuntiva, la disyuntiva inclusiva, la condicional, el tipo de proposición bicondicional, el de negación, etcétera. ¿Ya? A ver, y posteriormente el cuadrado tradicional de oposición. También es un tema que estaría en el como segundo tipo de tema que te va a preguntar. Y lo que sí he visto bastante que preguntan es la lógica de clases, ¿ya? Te recomiendo los ejemplos, ejemplitos porque te van a preguntar también, ¿no? Ejercicios. Listo. Eso es con relación a la parte de razonamiento lógico. Al componente de razonamiento matemático, ¿qué temas te pide la universidad? ¿Ya? La universidad, por ejemplo, te pide el tema de razonamiento numérico, ¿no? Donde están el uso de los ejercicios de 4 operaciones, las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas. Aquí está, por ejemplo, lo que es la criptoaritmética, el planteo de solución de ecuaciones, las inecuaciones, las fracciones, los porcentajes, los conjuntos, el mínimo común múltiple, el máximo común divisor, los conjuntos y operaciones, full problemas de conjuntos, los factoriales, las técnicas de conteo, la variación, la permutación, la combinación, las probabilidades, ya, belleza. Ni tengo que decírtelo, de cajón, esta primera parte de racionamiento numérico es clásico. Si tú me dices, profesor, usted me pregunta, belleza, señor estudiante, postulante,
que quiere ingresar a la Universidad Nacional de San Agustín, un tema clásico que siempre va a venir es ese primer punto de razonamiento matemático, es decir, la parte de razonamiento numérico, ¿ya? Ahora, siempre vas a ver que te van a poner un mínimo un ejercicio de las 4 operaciones. O sea, todos los temas de este primer punto siempre vienen, ¿ya? Pero de los que vienen más, por ejemplo, está el de 4 operaciones, ¿ya? Criptoaritmética también viene, sí, preguntan la parte de criptoaritmética, planteo de ecuaciones e inecuaciones, fracciones, porcentajes, ¿ya? Si te viene también máximo común, mínimo común, son temas, mi amor, que todos esos sí o sí los tienes que dominar, ¿ya? Y los factoriales, la permutación, todo ese primer punto de cajón precioso, si se quieren se los pongo así. O sea, esto sí o sí debes de saber, porque es un tema clásico, una fija. De acá te saca una o varias preguntas para el examen de admisión, ¿ya? Y eso es a nivel nacional, porque en todas las universidades es algo que siempre van a preguntar. Ahora, como punto número 2 están las magnitudes proporcionales, ¿ya? Donde ahí te van a decir, por ejemplo, que tú debes de saber el tipo de magnitud directa, el tipo de magnitud inversa, las razones y proporciones, el tanto por ciento, las mezclas, el reparto proporcional, la media aritmética, la geométrica, también la media armónica y la regla de 3 simple, directa e inversa y compuesta y directa. A ver, en el caso de magnitudes, o sea, sí o sí, mi amor, yo te diría todo lo que son medias siempre viene y obviamente todo lo que es regla simple, directa e inversa y la regla compuesta también directa e inversa, porque son clásicos de los exámenes de admisión, de cajón, ¿ya? Ahora, dentro del punto número 3 te va a venir todo lo que son los llamados operadores. Eso, mi amor, diciendo que clásico de los exámenes de admisión. O sea, siempre suelen poner algo de operadores. O sea, siempre te van a poner algo de operadores, belleza. Así que este temita, yo te diría, es otra fija de examen de admisión. Siempre te van a poner algo de operadores. Es una fija, ¿ya? Tablas y gráficos estadísticos, por ejemplo. Para los que son de ordinario y se pregunta, este es el mismo temario para ambos, ¿ya? Por si acaso. Pero si tú no sabes la diferencia entre ordinario y se pregunta, ahí tengo videos, buscas en la lista de reproducción de mi canal de YouTube, profa.karinadiazapasa, buscas una lista que se llama, o una playlist, que es lo mismo, que se llama UNSA Información, y ahí tú vas a ver la diferencia entre se pregunta y ordinario, ¿ya? Y para que tengas una idea global, se pregunta da 2 exámenes, donde cada curso se divide en mitad de temas para el primero, la otra mitad para el segundo, y en el ordinario das todos los cursos y todos los temas, ¿ya? Acá yo te estoy dando todos los temas. Y en el caso de se pregunta, por ejemplo, operadores, suele estar para el segundo examen, es una fija, ¿ya? Y en la primera suele estar esta primera parte, ¿no? De los razonamiento numérico, ¿ya? Fija. Para ordinario, sí está últimamente, esta universidad siempre te pone mínimo un ejercicio de tablas y gráficos estadísticos, lo mismo que hace para el CEPREUNSA, pero en el segundo examen. O sea, sí viene profesora estadística, sí, es otro clásico, es otra fija, ¿ya? Especialmente trabaja con gráficos de barra. Pocas veces he visto en estadística que han preguntado en figuras circulares, ya gráficas circulares, más son las de barras, ¿ya? Pero siempre es bueno que estudies bien las otras. Listo. Eso vendría a ser las fijas de razonamiento matemático y obviamente todos los temas que te viene para este examen de admisión. Ahora bien, en lo correspondiente a comprensión lectora y razonamiento verbal, ¿cuáles son los temas que te piden?
Todo lo que es en comprensión lectora, definición, estructura, composición de palabras, raíces griegos, raíces latinas, sufijos griegos, sufijos latinas, locuciones latinas, lo que es el texto, estructura interna del texto, todo lo que es referente con la lectura, las estrategias para la lectura, como el subrayado, el sumillado, los niveles de comprensión lectora, literal, inferencial, crítico, los tipos de preguntas. Sobre el texto te piden las tipologías textuales, es decir, que sepas diferenciar un texto narrativo de uno descriptivo, de un instructivo, de un argumentativo, etcétera, ¿ya? También, obviamente, la distinción entre un texto, reconocer un texto, por ejemplo, de tipo continuo, un texto discontinuo o un texto mixto. Tipos de preguntas, también te piden sobre todo lo que es marcadores y conectores lógicos, ¿no? Ya sean los causales, los finales, condicionales, aditivos, etcétera. También te va a pedir, por si acaso, esta es en la parte de comprensión lectora. 4 puntos a tratar, ¿ya? 4 puntos. Ahora, en el caso tú dirás, profesor, en comprensión lectora me pregunta teoría, por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Es literal, inferente? No. Teoría no mucho, pero la teoría te sirve en la práctica. Es decir, te va a poner, por ejemplo, un texto, la universidad. Tú tienes que leer el texto, entender el texto y te van a hacer preguntas, ya sea de tipo literal, inferencial, pero no en teoría, simplemente del mismo texto. ¿Ya? Así que no es nada complicado. Las preguntas comunes suelen ser, por ejemplo, de qué trata el texto, cuál es la idea principal, o a veces te pregunta cuál podría ser el título, del texto se infiere, se deduce, se colige, ¿ya? O te subraya una palabra, según el texto, esta palabra significa. Esas son las preguntas más comunes que suelen haber en las preguntas de los exámenes de admisión en la parte de comprensión lectora. Así teoría tal cual que te va a venir, qué tipo de pregunta es esto, no, no, solamente que la práctica ya se va a basar en obviamente, en el conocimiento de la teoría. Ahora, con referente a la parte de netamente comprensión, mejor dicho, de razonamiento verbal. En razonamiento verbal, los temas que están aquí son sinonimia, contextual y denotativa. ¿Ya? Por si acaso, para el primer examen, si es el caso de se pregunta, es algo que, por ejemplo, sinonimia, término excluido, analogías y demás, son temas obviamente del primer examen, ¿ya? Y hay otros del segundo, pero yo te voy a decir, o sea, de forma general, cuáles son los que más van a venir, ¿ya? Por ejemplo, ordinario, por ejemplo, se pregunta en el ciclo quinto, o sea, en el examen, por ejemplo, de filiales, o en el examen, por ejemplo, de los llamados extraordinarios, ¿ya? Por ejemplo, sí o sí, mis amores, o sea, sí o sí, tú debes de saber sinonimia. Antonimia, tienes que saber sinonimia y antonimia, belleza, porque eso es uno clásico, o sea, siempre te va a venir mínimo 1 o 2 preguntas de sinonimia y antonimia. Es un clásico de los exámenes de admisión, ¿ya? Y si no te viene sinonimia y antonimia así como pregunta, ¿no? De la siguiente palabra, su sinónimo es, o cuál es su sinónimo, cuál no es su sinónimo, te lo van a poner en comprensión lectora. Por ejemplo, van a tomar una palabra y te van a decir, según el texto, ¿cuál sería el antónimo o cuál sería el sinónimo de la siguiente palabra? Entonces vas a sacar una sinonimia contextual, ¿ya? Entonces, bellezas. Sinonimia sí o sí. Por eso también en mi canal de YouTube, profa.karina Díaz pasa que ya debes de estar suscribiéndote. Hay una lista de reproducción que se llama vocabulario, sinónimos, ¿ya? Sinonimia. Entonces, ahí tú puedes ingresar. Está ordenado desde la letra A, B, así, y a utilizar los términos que más preguntan en la universidad. Así que tú ingresas y puedes ir aprendiendo mínimo todos los días. Con un video aprendiste 10 palabritas diarias y vas a ver que tu léxico va a ir aumentando. Así que ahí te dejo. Al final también de este video, en la descripción, voy a dejar los links, pero igual ya sabes, ingresas a la lista de reproducción de lo que es vocabulario sinonimia y ahí vas a aprender mucho de esto.
¿ya? Los clásicos, o sea, las palabras que siempre preguntan. Ahora, otro tema es el de término excluido. Este temita, por ejemplo, hubo un momento que lo retiraron de parte del temario de la Universidad Nacional de San Agustín. Nuevamente lo han vuelto a incluir, pero este tema no es muy complicado, es simplemente buscar el término que no está en relación con los demás otros términos, ya sé, ¿ya? Sí lo están preguntando, pero no es algo que siempre viene. Algo que sí podríamos decir que es presente siempre es analogías. Mínimo una analogía te puede venir, ¿ya? En donde o sea, lo que va a venir es práctica, ya te dije, no te va a preguntar qué tipo de analogía hay, no, ¿ya? Pero tú sabes que la teoría la requieres para resolver este tipo de ejercicios. También algo que sí, ya, esto sí, o sea, por ejemplo, entre sinónimos y analogías, el segundo lugar no lo tendría analogías, lo tendría oraciones incompletas, clásico, belleza. O sea, profesora, ¿estás segura que me va a venir oraciones incompletas? Sí, es un clásico de los exámenes de admisión. Esta es una fija, ¿junto con quién? Con lo que habíamos dicho con sinonimia o antonimia, es otra fija, ¿ya? O sea, sí o sí, siempre viene, siempre va a venir, ¿ya, mi amor? Siempre viene. Ahora, también otro tema que siempre viene, aparte, bueno, ya sabes que antonimia también, ya antonimia también, otra que va a venirte es lo referente a conectores lógicos, ya que lo hemos visto en la parte superior, parte de la comprensión lectora, pero es algo que siempre viene, ¿ya? O sea, yo te digo, o sea, profesora Karina, si usted me quiere decir 3 temas que sí o sí van a venir en el razonamiento verbal, ¿cuáles serían? Sinonimia, antonimia, sinonimia, antonimia, oraciones incompletas, clásico, este es un clásico de los clásicos, ¿ya? Y obviamente no podemos dejar de lado a los conectores lógicos. O sea, es otra fija, ¿ya? Ya en segundo lugar está pues, analogías, está información eliminada, el otro que suele venir también bastante es reordenamiento textual, inclusión de enunciados, pero no son fijas. O sea, fijas, sinonimia, antonimia, conectores lógicos, oraciones incompletas. Pero si lo separamos como si fuera, por ejemplo, se pregunta sí o sí de cajón sinonimia, antonimia, bellezas para el primer examen, ¿ya? Conectores sí o sí, y oraciones incompletas que siempre sea para el primer examen. En el segundo siempre viene pues lo que es reordenamiento textual, inclusión y información eliminar. Listo. Vámonos con otro curso. Otro curso que viene es la parte de matemática, dividida en aritmética, trigonometría, geometría, ¿ya? Por ejemplo, en aritmética, ¿qué te va a venir en aritmética? Números naturales, números racionales y irracionales, potenciación y radicación e interés simple. Profesora, y todo suele venir en aritmética. Por ejemplo, según analizando los exámenes de admisión y obviamente consultando siempre con especialistas del curso de matemática que tienen años enseñando, a mí me han dicho, profesora Karina, usted dígales a sus estudiantes que sí o sí, tienen que saber números racionales e irracionales, o sea, aparte de los naturales que viene, pero lo que más viene es esto todo sobre números racionales y irracionales, fracciones ordinarias, decimales, generatriz, ya, eso viene, ¿ya? Las potenciación y radicación, y aún más que eso, el segundo puesto se lo lleva interés simple. ¿Estás seguro? Sí. Y en tercer lugar ya entraría potenciación y radicación. O sea, si hablamos de temas fijos en aritmética. En cambio, en lo que vendría a ser álgebra, mis amores, álgebra, los temas primero vamos a globalizar. Los temas que vienen en álgebra son, por ejemplo, polinomios. ¿Qué polinomios es una fija, mi amor? Eso ya, todo lo que es polinomios, operaciones con polinomios, productos, cocientes notables, racionalización, expresiones, todo esto
Si eres a pregunta, fijo para tu primer examen, si eres ordinario u otros extraordinario, filiales, es una fija. Entonces siempre viene algo de polinomios, ¿ya? Ahora, factorización, también viene en álgebra matrices, sistema de ecuaciones, inecuaciones, relaciones binarias y funciones, todo lo que son las funciones y función exponencial y logarítmica. Ya, de estos temas que están aquí, ya, en segundo lugar, según obviamente la información recopilada de exámenes de admisión, sí o sí, para el primer examen se pregunta y obviamente en el caso de ordinario siempre viene factorización, todo lo que son métodos, aspa doble, aspa simple, divisores, ya, eso viene, ¿ya? Las matrices, para el primer examen se pregunta, ¿ya? Primer examen se pregunta, ordinario, ya, matrices otra fija, y no, es todo lo que son ecuaciones, inecuaciones fijos, o sea, eso lo combinamos también con el anterior curso, ya está. Y lo que son funciones, ¿ya? Funciones. Estos son los temas fijos de álgebra. En relación a la geometría, mis amores, en relación a geometría, los temas que te vienen son ángulos, triángulo, proporcionalidad, relaciones métricas, el triángulo, polígonos, la recta, las secciones cónicas y geometría del espacio. Y los temas, bellezas, que más vienen en el caso de geometría, no te olvides que sí o sí como fijas son el tema de ángulos, todo referente a ángulos siempre viene, mis amores. Triángulos, definitivamente es algo que esta, mi amor, lo voy a subrayar, ¿ya? Porque esta es una fija de fijas, precioso, ¿ya? No te puedes olvidar que triángulos siempre va a venir en un examen de admisión, fija de fijas, preciosura. También en lo que respecta a proporcionalidad, viene, profesora, sí viene, pero rara vez, ¿ya? Porque antes preguntaban más específicamente ejercicios para resolverlos con el teorema de Tales. No te digo que no lo estudies, estúdialo bastante, ¿ya? Pero últimamente así, que sea un tema así fijo, fijo, no, pero llega a venir, sí. Ahora, en relaciones métricas en un triángulo, sí, ¿ya? Y en especial lo que es lo respecto a los polígonos, no te olvides. Todo lo que es relaciones métricas en un triángulo y polígonos, fácil, siempre viene, ¿ya? Y al igual que lo que respecta a la recta. A la recta, profesora, también viene, sí, sí viene, ¿ya? Sí viene ejercicio sobre recta. Ya está precioso. Pero ángulos, sí o sí. Triángulos, siempre, ¿ya? Y por último, no podemos dejar de lado todo lo referente a las secciones cónicas, como por ejemplo la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbole, y siempre, mis amores, una fija, todo lo que es geometría del espacio. Esta es fija de fijas, que siempre viene en los exámenes de admisión de la universidad. ¿Ya? Esta es fija, todo esto siempre suele venir. Ahora sí, pasamos al último curso de lo que vendría a ser lo que respecta a matemática, que es el curso de trigonometría. En trigonometría, preciosos, vamos a tener tres temas fundamentales: ángulos, resolución de triángulos y funciones trigonométricas. En trigonometría, lo que siempre suele venir más de los tres temas es este de funciones trigonométricas, ¿ya? Y lo que es resolución de triángulos, específicamente todo lo que respecta a la ley de senos, la ley de cosenos, la ley de tangentes. Esto viene bastante, preciosos, ¿ya? Bastante suele venir. O sea, es una fija de fijas. Y no podemos olvidarnos de las identidades trigonométricas. Listo, bellezas. Con eso pasamos a otro curso. Nos vamos por ciencias sociales con el curso de historia. En historia te va a venir historia como ciencia, el origen de la humanidad, los primeros pobladores.
También te vienen invasiones bárbaras, orígenes del Tahuantinsuyo, inicios del virreinato, el desarrollo del absolutismo, las revoluciones liberales, la organización del virreinato, el surgimiento también de la República Peruana, la segunda revolución industrial, la primera y segunda guerra mundial. ¿Ya? También en lo que respecta al curso de historia, te viene todo lo que son gobiernos, desde el primer militarismo, el periodo de guerras, también de la crisis, por ejemplo, guerra con Chile, ¿ya? Siempre viene, Oncenio de Leguía, también te va a venir todo lo que son presidentes. Ahora, si tú me dices, profesora Karina, deme las fijas, o sea, que algo que sí o sí yo debo de saber. A ver, para arranque, hominización, ¿ya? Porque el inicio de lo que es historia como tal, si es que yo te dijera estudia algo, fuentes históricas, ¿ya? Eso es lo que más viene con respecto al primer tema, ¿ya? Las fuentes históricas. Pero sí o sí, de cajón, origen de la humanidad con el tema de hominización. Eso sí viene, mis amores. Hominización es un tema que siempre van a preguntar, preciosos, ¿ya? Y con lo que respecta a los primeros pobladores del Perú, de cajón, preciosuras, culturitas. Culturas. Siempre va a venir, mis amores, culturas. Y de todas las culturas, o sea que esta es una fija de fijas, ¿ya? De todas las culturitas, la que más o las más van a preguntarte es Chavín, ¿ya? Es Moche, ¿ya? Ahí Paracas también, pero una que han estado preguntando bastante es Caral, ¿ya? Así que, por favor, estas culturas sí o sí tienes que saberlas y en especial esas las que te he resaltado. Ahora, muy bien, después de administración y culturas, ay, mis amores, no podemos dejar de lado a todo lo correspondiente a incas y virreinato. O sea, esa es una, ya, mi amor, lo voy a subrayar todo. ¿Por qué lo va a subrayar todo, profesora? Porque esto es una fija de fijas. O sea, siempre van a venir preguntas de incas, preguntas del virreinato. Es algo que siempre va a venir, preciosura, siempre, ¿ya? Así que anotado para tu libro, mis amores, anotado para su libro, ya no te vas a olvidar. Listo, profesor. ¿Y de incas qué me van a preguntar? Clase social, ¿ya? Actividades económicas, siempre viene eso, mis amores, las actividades económicas como la agricultura, como la ganadería, ya la clasificación social, un poco de algunos incas, especialmente obviamente de Pachacuta, el que extendió más el Tahuantinsuyo, y lo que respecta pues a Atahualpa, ¿no? Muy bien, ya está. Vamos, sigamos entonces, acá lo vamos a anotar con rojito para que no te olvides, esta es una fija de fijas, ¿ya? Ahora, otra cosa que debes de saber en lo que es, lo que respecta al curso de historia, preciosura, son las, ya está. Obviamente todo lo que es virreinato ya te mencioné. Esto, revolución industrial y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Revolución Industrial, la Revolución Francesa, todo eso, mis amores, de cajón, ¿ya? De cajón. Primera Guerra Mundial, siempre preguntan guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente causas y consecuencias. Ya, causas y consecuencias, algo que siempre preguntan y las batallas más importantes. Listo. De ahí, mis amores, presidentes, ¿ya? De los presidentes, ¿qué más? O bueno, antes de eso, ¿no? De independencia, sí, te van a preguntar todo sobre la independencia, pero cuando después se van a los presidentes y hechos que hayan importado acá en el Perú, por ejemplo, sí o sí tienes que saber sobre la guerra del Pacífico, ¿ya? O también conocida como la guerra con Chile, ¿ya? Mis amorcitos, les estoy avisando, ¿ya? La guerra del Pacífico, la guerra con Chile y con lo que respecta, mejor dicho, a todo lo correspondiente a, ¿qué se llama? A presidente, siempre por favor, el oncenio de Leguía, el primer militarismo, la Confederación Perú-Boliviana, ya no te vas a olvidar lo que te estoy diciendo, vuelvo a repetir, Confederación Perú-Boliviana, no te vas a olvidar que también te pido, por favor, guerrita con Chile, ¿ya? Guerra con Chile, guerra del Pacífico.
y todo lo que son presidentes, ¿ya? Presidentes, especialmente obritas que hayan hecho estos presidentes. Uno de ellos que pregunta bastante, y que antes lo preguntaban bastante también, que es sobre el oncenio de Leguía, ya sí o sí tienes que saber sobre el oncenio de Leguía. También te pediría que sepas sobre, por ejemplo, Valentín Paniagua, que han preguntado bastante. Ah, bueno, en presidentes los más conocidos, Alberto Fujimori, han preguntado también sobre Valentín Paniagua, han preguntado obviamente a Alan García, ¿ya? Alan García, sus dos gobiernos, especialmente del primero preguntan más de Alan García, te aviso, ¿ya? Del primero. También, todos esos gobiernos a posteriori, ya de Humala, Kuczynski, Vizcarra, especialmente esa época donde cada rato cambiamos de presidente y obviamente siempre a veces preguntan si hay algo que está ocurriendo que es muy novedoso en la actualidad sobre el gobierno actual, ¿ya? Siempre preguntan si hay algo que ha sido noticia esto y viene examen, algo relacionado con eso te van a preguntar, ¿ya? Entonces no te vayas a olvidar. Eso con respecto a historia. En lo que es geografía, ¿cómo estábamos trabajando bellezas con respecto al tema de geografía, al curso de geografía? Los temas que más van a venir, por ejemplo, bueno, el tema número uno es toda la introducción de geografía con sus principios. No viene mucho constantemente eso, pero sí lo correspondiente al espacio geográfico del Perú. Y específicamente, o sea, una fija, vendría a ser lo correspondiente al mar peruano. O sea, una de cajón, mar peruano, mis amores, mar peruano. Ahora, otra que es una fija examen de admisión es el tema 3 de las 8 regiones naturales del Perú. Siempre han preguntado esto, mis amorcitos, siempre. O sea, es una fija de fijas y te lo voy a anotar ahí. O sea, sí o sí, te recomiendo estudiar todo lo correspondiente a las 8 regiones naturales del Perú: Yunga, Quechua, Sune, Puna, Janca, Yunga, Rupa Rupa, ¿ya? Y Omagua, ¿ya? Eso. Las ecorregiones del Perú sí ha venido, pero no mucho. Y si es que te preguntan, lo que más ha venido es sobre el mar frío, el mar tropical y el desierto del Pacífico, ya con los bosques. Es lo que más viene. En lo que respecta a las áreas naturales protegidas, ya, los reservas, sí, sí ha venido, reservas, santuarios, ha venido, pero no es algo, o sea, una fija, ya, de que viene, viene, pero no constantemente, ¿ya? Las fronteras del Perú y la integración y demarcación de la organización territorial, sí, sí, es algo que suelen preguntar últimamente, ¿ya? Pero entre ese tema, ¿ya? Y sobre problemas ambientales, los dos está llegando, ¿ya? Sí está llegando, pero más sobre problemas ambientales y sobre las herramientas cartográficas. Últimamente están preguntando bastante sobre eso. Entonces, esta sería la que yo te resalto. Aparte de espacios geográficos, ¿no? Sería en información y herramientas cartográficas, mapas, cartogramas, coremas, esos, y lo que es la problemática ambiental. Siempre preguntan, mis amores, ¿ya? Están muy metidos en este tipo de temas y sí o sí es una fija de tus exámenes de admisión. La problemática territorial también, conflictos sociales, fragmentación del territorio, también lo que es con respecto a la población y calidad de vida en el Perú. O sea, estos temas, estos últimos temas son los temas fijos que siempre van a preguntar en el examen de admisión. Y por eso también, si ustedes revisan los repasos de geografía que mi persona ha realizado, que está en la lista de reproducción de repasos finales, o repasos de examen, esos temas siempre están presentes en las preguntas que planteo, porque ya son preguntas que siempre están haciéndolas, ¿ya? Así que tenlo en cuenta. En lo que es gestión integrada en cuencas hidrográficas, bastante te preguntan sobre la región hidrográfica del Pacífico, del Amazonas y Titicaca. ¿Ya? Grábatelo. El espacio geográfico del Perú. Cambio climático. Siempre, mis amores, otro tema fijo, es cambio climático. ¿Ya? De cajón. Ya te voy avisando. Cambio
climático, no te vayas a olvidar, ¿ya? Y el último tema que es también otro fija es la vulnerabilidad y riesgos y desastres naturales, ¿ya? Vulnerabilidad y riesgos de desastres naturales. Ahora pasamos a otro curso, ¿no? De química. En química, los temas que te pide la universidad son la materia, el átomo, la tabla periódica, el enlace químico, los compuestos inorgánicos, las reacciones químicas. Te pide el tema de estequiometría, la química orgánica, de hidrocarburos, funciones oxigenadas y funciones nitrogenadas. Ahora, profesora Karina, dígame usted, ¿qué temas más son recurrentes en un examen de admisión? Bueno, para empezar, definitivamente tema número uno, materia, lo preguntan más que todo en la parte teórica y le gusta bastante lo que son las mezclas, los tipos de mezclas homogéneas, heterogéneas, etcétera, ¿ya? Entonces, eso te lo voy a marcar aquí, lo vamos a poner de un color amarillo, ¿ya? Para que no te olvides que sí es un tema que deberías sí o sí estudiar porque he visto que bastante preguntan sobre esto. ¿Ya? Y también he consultado a mis colegas químicos y me dicen, sí, Karina, es un tema recurrente. Ahora, sí o sí, en el caso del átomo, aquí sí hay muchas cosas que te van a venir, por ejemplo, el número atómico, ya te va a venir bastante sobre la masa, sobre los isótopos, los números cuánticos, la configuración electrónica, o sea, de cajón, mi amor, sí o sí, una pregunta como mínimo te viene sobre esto, si no es más de una, ¿ya? Ahora, tabla periódica, me dicen que sí o sí, por favor, dile a tus estudiantes, profa Karina, de que siempre viene, es una fija de fijas, la tabla periódica. Siempre, algo de tabla periódica sacan, ¿ya? Ahora, con referente al enlace químico, sí suele venir, pero algo no tan recurrente constantemente, ¿ya? Los compuestos inorgánicos, lo que es la nomenclatura, su clasificación, ¿no? De estos compuestos químicos inorgánicos, sí, la función óxido, la función hidruro, la función hidróxido, ¿ya? Función ácida, eso sí viene, mis amores. Y definitivamente todo lo referente a reacciones químicas. Esto de cajón. Estequiometría también, ¿ya? Pero entre las dos reacciones químicas es una fija y definitivamente no podemos dejar de lado a la química orgánica, propiedades del átomo, del carbono, integración de estructura molecular, composición, constitución de la configuración, etcétera. Sí o sí, esta es otra fija de los exámenes de admisión. También te viene sobre el tema de hidrocarburos, ¿ya? Que no es tan recurrente. Sí o sí, todo lo que son funciones oxigenadas y funciones nitrogenadas, te recomiendo que también siempre le des una muy buena revisada y mucha práctica, ¿ya? Ahora, vámonos por el siguiente curso llamado el curso de biología. En biología te viene el origen de la vida, los seres vivos, dominios reinos, todo sobre bioquímica, la célula, la histología vegetal y animal, sistema digestivo y excretor, el sistema respiratorio, sistema endocrino, reproductor, sistema inmunitario, enfermedades, genética y todo lo referente a ecología. Ahora bien, profesora Karina, ¿qué temas más me van a venir en este curso de biología? Temas recurrentes, mis amores, sí o sí, dominios y reinos, de cajón. Es una fija de fija. Siempre viene algo de dominios y reinos. También en lo referente a bioquímica, ya sí han estado preguntando bastante sobre los glúcidos, los lípidos, las proteínas, ya, eso sí. Te recomiendo darle una buena repasada a esos puntos que son también preguntas fijas de examen de admisión. Correspondiente a la célula, mis amores, siempre célula e histología de cajón viene. Siempre, siempre, ¿ya? Siempre algo de célula o de los tejidos va a venir, ¿ya? Ahora, en lo que es el sistema digestivo y sistema excretor, respiratorio y todos los sistemas, el que más te preguntan, el más recurrente, es sí o sí el sistema nervioso,
¿ya? El sistema reproductor, tanto femenino y masculino, ¿ya? Sí, y también de los animales. Sí o sí, eso es típica pregunta de examen de admisión. Últimamente también estuvieron preguntando sobre enfermedades y sí o sí, fija de fijas lo que es genética y biotecnología, ¿ya? Al igual que otra fija de fijas es ecología. Entonces no te olvides, sí o sí tienes que saber genética y sí o sí sobre ecología y conservación y desarrollo sostenible, ¿ya? Ahora bien, con referente al curso es física, en física está sistemas de medida, movimientos a una dimensión, donde está MRU y MRV, movimiento en un plano, están las leyes de Newton, el trabajo, energía y conservación de energía mecánica, fluidos, temperatura, calor y primera ley de termodinámica, electrodinámica y magnetismo. Profesora, ¿qué me va a venir más? De cajón, mi amor, por eso te lo dije, movimientos de una dimensión. Sí o sí, MRU, MRV. Vectores. Ah, también casi me olvido. Vectores, por favor. Siempre te ponen un ejercicio de vectores en un examen de admisión. Y obviamente ejercicios de MRU, MRV. También algo que siempre van a preguntar es sobre trabajo mecánico, energía. Ya, siempre hay ejercicios de eso, ¿ya? Entonces, vectores, los componentes, por favor, por ejemplo, para los de sociales e ingenierías y biomédicas, siempre o es un ejercicio o en el caso de sociales les ponen teoría, al igual que ingeniería y biomédicas, ¿ya? Sobre vectores, eso sí o sí. Am, También viene ejercicio sobre el movimiento de proyectil, el movimiento circular, ¿ya? Leyes de Newton, ¿ya? Sí suele venir, en especial la primera y segunda, que es la que más suelen preguntar, ¿ya? Ya te dije, trabajo, esta es una fija, siempre viene, igual que las MRU, MRV, ¿ya? Fluidos, no viene mucho, pero sí dale siempre una repasada. Temperatura, tampoco está llegando muchos ejercicios de temperatura, no es algo recurrente, pero siempre dale su repasadita. El calor y la primera ley de Newton, sí he visto preguntas sobre esto, así que te recomiendo darle una repasada. Y mis amores, estos dos últimos temas últimamente lo han estado preguntando bastante, por eso lo estoy encerrando para que les des una muy buena repasada, ¿ya? Listo, preciosos. Pasámonos al curso de psicología. En psicología tienes que saber sobre los fundamentos de la psicología, el proyecto de vida, orientación vocacional, hábitos de estudio, búsqueda de identidad, motivación y afectividad humana, inteligencia emocional, fundamento de la personalidad, el aprendizaje, los factores de protección, los factores de riesgo, el comportamiento sexual, el crecimiento, maduración y desarrollo, es decir, etapas del desarrollo humano. Profesora Karina, ¿qué me va a venir de este curso más de psicología? Belleza, de cajón te voy diciendo que los temas que antes no eran tan recurrentes, hoy en día se han vuelto muy recurrentes en casuística en psicología, especialmente este de proyecto de vida, están preguntando bastante, ¿ya? Pautas para qué es un proyecto de vida, sus pautas, sobre el análisis FODA, ¿ya? También orientación vocacional es otra fija de fijas, ¿ya? Todo sobre orientación vocacional. He visto preguntas sobre el uso del tiempo, las estrategias, ¿no? Etcétera. Hábito de estudio, las condiciones personales, ambientales, la técnica de Pomodoro y demás técnicas. La búsqueda de identidad, sí, esta es una de que han estado preguntando bastante, y en especial qué es la autoestima, el autoconocimiento, el autoconcepto, eso tienes que saber diferenciar, ¿ya? Ay, motivación. Últimamente estos temas, belleza, antes no se le preguntaban bastante. Hoy en día han entrado con fuerza, motivación, inteligencia emocional. Sí te recomiendo que aprendas a diferenciar las emociones, los sentimientos, qué es inteligencia emocional, todo es técnicas para relajarte, todo eso ten en cuenta la información. Después, en fundamento de personalidad, un poco de temperamento, aprende a diferenciar el temperamento y carácter. El aprendizaje, te va a venir teorías del aprendizaje, en especial, por ejemplo, si ahora se pronuncia, esto viene bastante en el segundo examen,
¿ya? Si eres ordinario, sí puede ser una pregunta recurrente, pero más las de arriba, te digo, de cajón. Factores de protección, factores de riesgo y el comportamiento sexual, todo sobre la sexualidad, eso viene, ¿ya? Y una favorita de la universidad, nunca la universidad va a dejar de preguntarte sobre las etapas del desarrollo humano y en especial belleza, una fija de fijas, es la etapa de desarrollo humano llamada adolescencia. Se siempre han preguntado más sobre esta etapa, ya será obviamente porque la mayoría de estudiantes que rinden el examen son adolescentes. Listo, preciosos. Ahí tienes los temas fijos de psicología. Vámonos con el curso de filosofía, que hacen la introducción a la filosofía, hablan sobre la lógica, sobre la genesiología y epistemología, la filosofía política, la ética, los dilemas morales, la ética y ciudadanía y la axiología. De cajón, mi amor, axiología. Todo esto también en casos sobre los valores, ¿ya? Ya, no te olvides. Ética, preciosa y precioso y preciosas, ética. Y todo sobre los dilemas morales. Esta es una fija de fijas. Ética viene siempre, mis amores. Algo de ética te va a venir en el curso de filosofía. Lógica, obviamente, también se va a relacionar con lo que es razonamiento lógico, ¿ya? Y de aquí te va a venir bastante, mis amores. Esta es otra fija, falacias, tipos de falacias. Te voy diciendo que por favor los argumentos, todo esto, esta es otra fija de fijas. Esto está últimamente viniendo más que todavía que las biografías, ¿no? Pensamientos de determinados filósofos. Te aviso, ¿ya? Pero te viene en relación a filósofos. Esto obviamente. Listo. Pasémonos a cívica. En cívica te va a venir derechos humanos, participación ciudadana, convivencia, sistema democrático, identidad, fuerzas armadas. ¿Qué me va a venir más, profesora Karina, de aquí? Bueno, definitivamente derechos humanos es un tema que yo te diría, belleza, no dejes de estudiarlo. Derechos humanos es un clásico, siempre viene, así que no dejes de repasarlo, porque es una fija en cívica. ¿Qué más, profesora Karina? Participación ciudadana, en especial los mecanismos de participación ciudadana y los mecanismos de control ciudadano. Aprenda a diferenciarlo porque eso siempre viene. En lo referente a convivencia, no mucho ha venido, ¿ya? Y si te llegan a preguntar, hacen bastante hincapié en lo que son, por ejemplo, la época del terrorismo, ¿no? Etcétera. Sistema democrático, sí, aquí se han preguntado sobre órganos constitucionales autónomos, los poderes del Estado, en especial, por ejemplo, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Sobre la Superintendencia de Banca y Seguros, uy, también obviamente sobre el órgano de control, la Contraloría General de la República. O sea, yo sí te digo, esto sí es un tema que debes de aprender a diferenciar en qué consiste cada uno de estos organismos, sus funciones, porque sí, siempre suelen preguntar algo de esta parte de derechos humanos. ¿Ya? Identidad e interculturalidad, bastante te piden la diferenciación del patrimonio natural y cultural. ¿Ya? Fuerzas Armadas Policiales, también seguridad nacional. ¿Ya? Por favor, listo. Pasémonos al curso de lenguaje. Ya estamos acabando, bellezas. El lenguaje viene, te va a preguntar lenguaje y comunicación, pragmática, aspectos ortográficos, ortografía, categorías gramaticales, pronombres y adjetivos, verbo, adverbio, las relaciones de sintaxis, el sujeto y el predicado, las citas textuales. Te va a preguntar sobre los textos académicos y técnicas de participación grupal, otros tipos de texto. ¿Ya? Eso te va a venir a ti. Ahora, ¿qué temas de acá, profesora, son recurrentes? Mi amor, yo siempre les digo a mis estudiantes, sí o sí, si es del tema 1, funciones del lenguaje, tienes que saber. Y mínimo las variaciones de la lengua, ¿ya? Dialecto, sociolecto y dialecto. Pragmática, no ha venido mucho sobre pragmática, honestamente, en preguntas, pero mínimo que sepas la diferencia y elementos de la pragmática. Sí, un fijo es todo lo referente a ortografía.
Es una fija, mis amores. En especial, por ejemplo, en un se pregunta suele venir sílaba, acentuación, tildación, signo de puntuación y mayúsculas, minúsculas. Igual en un ordinario. Son temas recurrentes. O sea, siempre sacan de ortografía mínimo uno o dos preguntas se van a poner de esto. Así que por favor, recomendación, eso sí o sí estudie. Categorías gramaticales, ahí está, por ejemplo, el sustantivo, el determinante, el adjetivo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, el pronombre. ¿Qué viene más? Verbo. Esa es una fija de fijas. El verbo es una fija de fijas. Todo sobre el verbo. En lo referente a la oración, sujeto, predicado, ¿ya? Tienes que saber toda esa parte. Y obviamente los tipos de oración simple, compuesta, ¿ya? Y en especial la compuesta subordinada, que es una fija de fijas. Citas textuales, textos académicos y técnicas de participación grupal y otros tipos de textos. La verdad es que estos últimos temas no es algo muy recurrente. Ya es full teoría, así que no hay nada fuera del otro mundo. Aparte, todos estos temas preciosos, ustedes lo pueden tener totalmente gratuito de cualquiera de los cursos en mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa, en las listas de reproducción o playlists, donde vas a poder observar que ahí está todos los cursos, los temitas, así que puedes estudiar totalmente gratuita también desde ahí. Pero si quieres reforzar mucho más, recuerda que puedes contratarme para todo curso particular, ya clases particulares de cualquier curso que tú deseas con preparación preuniversitaria o si deseas, tengo también preparación para escolares. Listo. Literatura. Bueno, en literatura viene todo lo que es literatura de expresiones, la literatura universal peruana y regional. Profesora, ¿qué me va a venir más? Ay, de cajón, figuras literarias, géneros literarios, ¿ya? Especies, ya está. Eso te va a venir. Figuras literarias. Por favor, tienes que saber. ¿Todas las figuras literarias, profesora Karina? No. En las universidades la mayoría solo preguntan 5 o 6, 7 figuras literarias, no más. Entre ellos sí o sí te preguntan siempre algo de metáfora, algo, por ejemplo, del símil, ya, del hipérbaton, hipérbole, la personificación, ya, son los más recurrentes. Ahora, literatura universal, mis amorcitos, sí o sí están preguntando, mira, hay full autores, obviamente que un ordinario tiene que saber todos, ¿ya? Pero hay unos específicos que los preguntan más porque también los comparten con lo que es el se pregunta. Por ejemplo, Edipo Rey de Sófocles, ¿ya? También viene lo que es, por ejemplo, acá lo vi donde está Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿ya? Otro también de los autores que viene se pregunta y también que preguntan bastante en el ordinario es de Ernesto Sábato, ya con El túnel. Nuestro premio Nobel de la Paz, de la Paz, digo, nuestro premio Nobel ya en lo que es literatura peruana. Por ejemplo, nuestro Mario Vargas Llosa, nuestro José María Arguedas, también va a venir de César Vallejo, que es un clásico, con los Heraldos Negros, Abraham Valdelomar, ¿ya? Ahora bien, en relación, y Ribeiro, no podemos olvidarnos de Ribeiro, ¿ya? En relación a la literatura regional, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de San Agustín, y esto cambia obviamente de universidad a universidad, de diferente departamento, ¿por qué? Por el hecho de que los autores regionales no son los mismos en cada región, ¿ya? En el caso de Arequipa, por ejemplo, han estado preguntando bastante sobre Alberto Hidalgo y Edmundo de los Ríos, ¿ya? También, obviamente, para uno, eso es en el caso se pregunta, en el ordinario te vienen los mismos, pero he visto también en ordinario que bastante preguntan sobre Flora Tristán y María Nieves Bustamante, así que te recomiendo siempre eh, ampliar tus conocimientos. Finalmente nos queda el curso de inglés y en inglés preciosuras nos piden todo sobre expresiones sociales, tienes que saber las fechas, las horas, todo en inglés obviamente, el verbo to be, el tiempo presente, vocabulario de familia, partes del cuerpo, vestimenta, números cardinales, ordinales, saber en inglés algunos objetos, deportes, lugares, el tiempo en pasado,
Las descripciones básicas, tiempo futuro, artículos sustantivos, pronombres y adjetivos, adverbios, los conectores, sí o sí es una fija, tipos de oraciones, sinonimia, todo eso en el inglés. Obviamente recuerda que algo característico de las preguntas de examen de admisión es que hay dos preguntas, que eso para completar, o sea, te ponen una oración, un espacio que debes de completar con conectores o con sustantivos, adjetivos en inglés, obviamente. Y de ahí hay dos preguntas enfocadas en un texto, ¿ya? Te van a poner un texto en inglés y te van a hacer preguntas sobre ese texto. Ya, así te va a venir las preguntas, ¿ya? Listo, mis amores, y eso sería todo lo relacionado al temario de la Universidad Nacional de San Agustín con los temas fijos de cada uno de los cursos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profe. Karina Díaz Zapasa, y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.